Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? No hay problema con el audio, ¿no? Todo bien, ¿no? Buenas tardes, profesor. Sí, se le escucha bien. Ya, gracias, Piero. Gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Qué tal, Samantha? Buenas tardes. ¿Qué tal, Xiaomi? ¿Qué tal, Marlon? Buenas tardes, buenas tardes. Todo bien, ya, gracias. A ver, voy a... ¿Qué tal, Alexander? Buenas tardes. ¿Qué tal, Chantal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edson? Todos suscriben, gracias. Voy a proyectar mi pantalla para que vean el PPT. ¿Qué tal, Edson? Se ve, ¿no? La diapositiva, ¿no, muchachos? Sí, profesor. Sí. Ya, ya, gracias. Gracias, Marlon, Xiaomi, ¿qué tal? A ver, voy a ponerlo desde el inicio. Entonces, vamos a arrancar. Lo voy a ampliar. Ya están llegando poco a poco sus compañeros. Al 100%. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces hoy día vamos a continuar con lo que es Bueno, vamos a comenzar recién pues lo que es la historia de la filosofía y vamos a comenzar, como ven ahí, con el primer periodo, que es el periodo de la filosofía antigua, que como ustedes saben, el periodo de la filosofía antigua es básicamente griego, ¿no? Y dentro de ese periodo griego vamos a tener pues al primer periodo griego, que es el periodo presocrático o cosmológico, ¿no? Que tiene que ver con todos aquellos filósofos llamados presocráticos, ¿no? Ajá, ahí está, como muy bien han visto, el tema es los filósofos presocráticos y hay que distinguir esto de monistas y pluralistas. Miren, así como en las clasificaciones de la ciencia, también las clasificaciones en la filosofía son totalmente arbitrarias, ¿no? No vayan a pensar que, por ejemplo, las clasificaciones en la ciencia que tienen que ver por su objeto de estudio y que hablamos de ciencias formales o fácticas, sean verdades absolutas o que no puedan variar, ¿no? Son simplemente clasificaciones totalmente arbitrarias. Incluso se puede clasificar las ciencias por su objeto, por su método, de distintas maneras, ¿no? Igual sucede en la filosofía, hay clasificaciones totalmente arbitrarias que solamente miden la eficacia para poder estudiar determinado periodo, ¿no? A determinados autores, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando hablamos en filosofía entre monistas y pluralistas en el periodo presocrático cosmológico, que es una clasificación que hizo Aristóteles sobre los filósofos presocráticos. Esa clasificación de Aristóteles va a dividir a los famosos presocráticos sobre su tipo de arjé. Si es uno solo, ¿no? Un único o solo arjé, van a ser los famosos monistas, pero si son varios arjés, ¿no? Es un arjé plural, digamos así, van a ser los famosos pluralistas, ¿no? Y acá están, pues, ¿no? Miren, los monistas son el grupo más grande, ¿no? Desde Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides y Heráclito. Y los pluralistas, pues, son tres: Empédocles, Anaxágoras y Demócrito de Abderra, ¿no? La famosa polis de Abderra que queda, pues, o que quedó, pues, ¿no? Lo que era el Cáucaso, ¿no? Entonces vamos a comenzar la explicación de esta parte. Vamos con los filósofos presocráticos o cosmológicos, así se conoce este periodo.
Y miren, acá recordando lo que hicimos la clase pasada, ya tenemos que dejar de lado eh, esas explicaciones de la religión, ¿no? Como les conté al inicio, en el mundo griego existían pues dos explicaciones, o mejor dicho, durante todo el periodo griego, durante toda la época de la filosofía antigua o la época antigua, en la época o en las polis griegas existían pues dos tipos de explicaciones, como muy bien les dije, ¿no? Esas explicaciones mitológicas que van a ir pues del famoso caos al cosmos, ¿no? Del caos al orden, o de cómo del caos surge el universo. Y las otras explicaciones, que eran las explicaciones racionales, donde estaban este grupo de filósofos y científicos, que eran estas explicaciones basadas, pues, que planteaban, pues, el famoso paso del mitos a logos, ¿no? Y ustedes saben que en griego logos significa razón, ¿no? De las explicaciones míticas a las explicaciones racionales, ¿no? Estas explicaciones racionales, o las primeras explicaciones racionales que van a aparecer en el mundo griego, van a ser las explicaciones de los famosos presocráticos, ¿no? Los famosos presocráticos pues dieron explicaciones, o dieron las primeras explicaciones racionales. En este caso dieron las primeras explicaciones racionales acerca de la physis, ¿no? Acerca de la naturaleza, ¿ok? Y claro, en algunos textos, ese término physis, que es naturaleza en griego, pues lo han traducido como cosmos. Por eso, como ven en la separata, estamos usando como sinónimos tanto physis como cosmos, ¿no? Y hay relación, ¿no? Porque como les decía, cosmos significa pues universo, ¿no? Y cuando ellos se referían a la physis, que es la naturaleza, se referían pues a todo lo existente, lo que implicaba no solamente, digamos, a la Tierra, sino pues a todo el universo, ¿no? Entonces no es que esté mal, ¿ok? Entonces acá las primeras explicaciones racionales acerca de la physis o el cosmos la dieron los filósofos presocráticos. Y acá deben recordar, muchachos, que para los presocráticos el objeto de estudio de la physis, perdón, el objeto de estudio de los presocráticos, va a ser la physis, ¿no? La famosa naturaleza. Van a concebir a la naturaleza, o van a concebir a la physis como tangible, concreta, ¿no? Eterna, además con orden, ¿no? Armonía, equilibrio, pero también con un constante cambio, un constante movimiento, y sobre todo, acá está lo más importante, es que ellos van a determinar, los presocráticos, que el principio fundamental o la causa originaria de la physis es el famoso arjé, ¿no? Es simplemente el principio originario de las cosas o de la physis, ¿ok? No lo olviden en ese caso. Ahora, vamos con el primer grupo de filósofos que pertenecen a lo que serían los monistas, que son los más extensos, que son 6, ¿no? Todos los que pertenecen a la escuela de Mileto, más Pitágoras, Parménides y Heráclito. Acá está, por ejemplo, el primero es Tales de Mileto. Tales de Mileto, no lo olviden, muchachos, es el que forma esta famosa escuela de Mileto, o escuela jónica, o escuela de Milesio. Esta polis de Mileto quedó en lo que ahora es la costa occidental de Turquía. Ahí quedó la famosa polis de Mileto. Y otro dato importante es que Tales de Mileto, como muy bien dice en la diapositiva, es el primer filósofo griego, o el primer filósofo que ha tenido la humanidad. Hasta ahora, hasta este momento, por los manuscritos, los fragmentos que han llegado desde el mundo antiguo, se conoce que Tales de Mileto es el primer filósofo griego, o el primer filósofo que ha tenido la humanidad. Y también, como lo menciona la diapositiva, es considerado uno de los famosos 7 sabios de Grecia, ¿no? Así como lo fue junto con Solón de Atenas o Quilón de Esparta. Él también perteneció a este famoso grupo de los famosos 7 sabios que reflexionaron acerca de preceptos morales para guiar la conducta de los
politez de los ciudadanos dentro de la polis griega, ¿no? Incluso recuerdo que uno de los famosos preceptos morales que dio Tales de Mileto era uno que decía más o menos como que es difícil conocerse a sí mismo, u otro mejor que tiene que ver con la prudencia, que es utiliza siempre la medida, ¿no? Esos eran uno de los famosos preceptos de Tales de Mileto, ¿no? Pero otro dato importante que menciona acá la diapositiva, como lo pueden ver acá, muchachos, es que Tales de Mileto viajó a Egipto y a Babilonia a estudiar matemática y a estudiar astronomía. Es decir, en otras palabras, como muy bien lo dijo pues este astrónomo inglés llamado James Jeans en su Historia de la Física, Tales de Mileto fue quien introdujo la ciencia al mundo griego. La ciencia es antigua y se había desarrollado en la cultura egipcia y en Mesopotamia. Pero ahí la ciencia que desarrollaron pues los de Egipto y los de Babilonia estaba muy vinculada a la religión, ¿no? Tenía esa intención muy vinculada de sustentar la explicación mitológica, ¿no? El mérito, el gran mérito de Tales de Mileto es que estudia matemática y astronomía con los sacerdotes de los faraones en Egipto y lleva esa ciencia al mundo griego y ahí la va a mejorar, ¿no? La va a perfeccionar. Pero como ya les dije, Tales de Mileto estudió en Egipto, ¿no? Con los sacerdotes, los faraones, ahí aprende matemática, específicamente geometría, específicamente aprende geometría y astronomía. Y ese conocimiento, como les estaba diciendo, lo lleva al mundo griego, lo lleva a la polis de Mileto, y ahí lo desarrolla con sus discípulos, ¿no? Por eso la clase pasada, muchachos, les decía que Tales de Mileto es un bonito ejemplo de cómo el conocimiento tanto filosófico y científico se resumían en un solo pensador, en este caso en Tales de Mileto, porque Tales de Mileto va a comenzar a hacer mediciones, como les conté, de los barcos en alta mar, ¿no? La distancia de los barcos en alta mar, o la famosa medición de las pirámides de Egipto, ¿no? Claro, ¿cómo lo va a medir las pirámides de Egipto? No va a usar pues una wincha o una pita para medir la altura de las pirámides, sino va a ser muy inteligente Tales de Mileto, que va a medir el tamaño de las pirámides con la sombra que proyectaban las pirámides en el desierto. Midiendo esa sombra va a determinar el tamaño de las pirámides, ¿ok? Pero si se dan cuenta con esos dos ejemplos que les he puesto, de que Tales hacía mediciones de la distancia de los barcos en alta mar o el tamaño de las pirámides en Egipto, eso en ciencia se conoce como la experimentación. Es errado pensar, como he visto en algunos manuales de filosofía, por ejemplo, de que supuestamente los griegos, la ciencia de los griegos, no desarrolló experimentos, ¿no? Que fue estrictamente racional o especulativa. Lo último sí es cierto, pero de que realizaron experimentos, eso es totalmente cierto, ¿no? Es falso pensar de que no lo hicieron. Un ejemplo concreto es el mismo Tales de Mileto ya midiendo la distancia de los barcos, midiendo el tamaño de las pirámides, o realizando observaciones astronómicas. ¿Se acuerdan que hay esa leyenda, mejor dicho, esa famosa anécdota que Tales de Mileto, por mirar mucho las estrellas, se cayó a un pozo y su criada se rió? Ese mismo hecho ya de observar las estrellas es experimentar, pues, ¿no? Hacer la famosa experimentación. O lo que les conté con el famoso Arquímedes de Sicilia, que cuando realizó este experimento con la corona para determinar la densidad de la corona del rey de Sicilia. Eso es experimentación, ¿no? O lo que les conté sobre Aristóteles y Hipócrates, que realizaron mapas muy precisos de la anatomía de varios animales. Eso presupone que han hecho disecciones, ¿no? Se supone que habrán hecho disecciones, pero ya realizar disecciones ya es experimentar. Es decir, la experimentación en la ciencia griega, digamos así, la experimentación entre los griegos era normal, ¿no? Pero lo fundamental, y acá está la diferencia con la ciencia moderna, que lo fundamental, lo central era
la demostración racional. Esa demostración racional, ¿no?, que es eminentemente deductiva, porque así lo va a plantear no solamente Euclides en sus famosos elementos de la geometría, sino también Aristóteles en su famosa lógica silogística, que está escrita en el famoso Organón. Es decir, a partir de un conjunto de enunciados, o como diría Euclides, a partir de un conjunto de axiomas, demostrar otros enunciados llamados teoremas. Ese tipo de demostración, ese tipo de razonamiento es totalmente deductivo. Y eso era lo principal para los científicos, digamos así, griegos, partían de hechos, pero lo importante, lo fundamental era la demostración racional. Por eso se dice que la ciencia de los griegos era una ciencia eminentemente racional, o como por ahí dicen, pues, especulativa, ¿no?, que tiene que ver con lo mismo que es racional. Y esa demostración racional, pues, es lo que hizo, pues, Tales de Mileto con esto que tú ya estudias y que lo asumes de manera cotidiana, común, en geometría, en la CEPREUNI, ¿no? Esa famosa demostración que hizo Tales de Mileto de que se puede partir a un círculo por su diámetro en partes iguales. Esa demostración de que supuestamente un círculo lo podemos dividir en partes iguales por medio de su diámetro, esa demostración lo hizo en su momento Tales de Mileto, y que para ti es muy común, ¿no? Incluso hasta es a priori esa idea que tú lo desarrollas en tu curso de geometría. O esa demostración de los triángulos isósceles, que son lados y ángulos iguales, eso también lo hizo en su época Tales de Mileto, ¿no? Que ahora pues tú ya asumes eso como cotidiano, como común, ¿no? Pero la demostración se encargó de hacerlo, una demostración racional se encargó de hacerlo Tales de Mileto. Pero lo que nos interesa hoy día, muchachos, de Tales de Mileto es esto, ¿no? Su famoso arjé. Y él va a decir que el arjé de la física, ¿qué cosa es? Es el agua, ¿no? Es el agua. Él consideró, Tales de Mileto, al agua como fuente de vida. ¿Por qué? Porque él va a observar, por ejemplo, que las semillas de los alimentos de los hombres, incluso de los alimentos de los animales, crecen en la tierra, porque en la tierra, ¿qué cosa hay? O la tierra está llena de ¿qué cosa? De humedad, ¿no? Se dio cuenta que la tierra era húmeda. Y entonces, como se dio cuenta que la tierra era húmeda, él pensó, él razonó, si la tierra está llena de humedad, entonces en el fondo, ¿qué debe haber? Agua, ¿no? En el fondo debe haber ¿qué cosa? Agua. Por eso él va a concluir, ¿no?, que la tierra, digamos así, está rodeada, como este dibujito de acá, que la tierra está rodeada por agua. Y eso lo va a llevar a esta siguiente afirmación de que todo está lleno de dioses. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que como él está afirmando que el agua es fuente de vida, y que el agua rodea la tierra, pues entonces el agua le da vida a la tierra, y la tierra se vuelve para Tales como una especie de organismo vivo, ¿no? Por esa idea, como toda la tierra está llena de vida, la tierra está toda llena de vida, él va a decir que todo está lleno de Dios. O sea, lo usa metafóricamente esta afirmación para referirse a este hecho de que el agua es fuente de vida para la tierra. ¿Ok? ¿Qué más hay por acá? Ah, bueno, está su arjé, como les dije, que es el agua, ¿no? Ahora, ¿qué más viene? Ah, viene nuestro amigo, a ver cómo vamos con el tiempo, sí. Anaximandro de Mileto. Miren, Anaximandro de Mileto fue discípulo de Tales de Mileto, y como buen discípulo de Tales de Mileto, o como dirían ustedes, como buen chacal de Tales de Mileto, Anaximandro va a continuar con las observaciones astronómicas y con las explicaciones matemáticas, ¿no? Incluso por estos estudios en matemática y astronomía, Anaximandro va a determinar que tanto el Sol, la Luna y la Tierra tienen forma cilíndrica, ¿no? Eso va a llegar a esa famosa afirmación. Incluso con lo que ya sería, pues, la meteorología, no tanto la astronomía, sino más bien esta ciencia llamada meteorología, Anaximandro fue quien afirmó, o mejor dicho, fue quien hizo los cálculos para determinar, pues, los famosos solsticios de verano, solsticios de invierno, los famosos equinoccios de primavera y de otoño, ¿no? Y también introdujo esta famosa idea que seguro
Lo han escuchado seguro en su familia, que supuestamente cuando estamos en verano y vemos al sol que está encima de nosotros, es el mediodía. Esta idea, pues, es una idea que introdujo Anaximandros, asumiendo de que supuestamente el sol funcionaba como una especie de reloj para el hombre, ¿no? Que cuando estaba en el mediodía, era que cuando el sol estaba encima de nosotros, perdón, era el mediodía, y no cuando estaba en los extremos, ¿no? Al oeste, eran las 6 de la tarde o 6 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea que introdujo Tales de Anaximandro, perdón, Anaximandro de Mileto. Incluso Anaximandro de Mileto también hizo aportes para esta ciencia que también nació entre los griegos, que es la famosa geografía, ¿no? Porque él realizó en su época un famoso mapa de todo el mundo conocido hasta ese momento, ¿no? Que era básicamente todo el Mediterráneo y sus alrededores, ¿no? Que era el norte de Egipto y lo que era el Medio Oriente. Pero lo que nos interesa en este caso de Anaximandro es su famoso Arjé. Y para él, el Arjé de la Fisis, para Anaximandro, el Arjé de la Fisis es el famoso apeirón, ¿no? El famoso apeirón, que en griego es lo indeterminado, lo indefinido o lo infinito. Y que él va a caracterizar además como de indefinido, infinito, como eterno, ilimitado y además invisible para la vista de los hombres. ¿Eh? ¿Y por qué llegó a esta afirmación Anaximandro de Mileto de que supuestamente el Arjé de la Fisis es el famoso apeirón, ¿no? Lo indeterminado, lo indefinido, ¿no? Que es invisible para la vista de los hombres? Llegó a esta siguiente razón, porque él decía lo siguiente: algo determinado, ¿no? Criticando a su maestro Tales, esto es lo que dijo Anaximandro: algo determinado, ¿no? Algo determinado, concreto, como el agua, no puede ser, pues, principio ni arjé de otras cosas, ni de la fisis, porque tanto el agua como el resto de cosas de la fisis están bajo las mismas leyes, ¿no? Bajo las mismas leyes o condiciones de la fisis. Por eso va a decir que algo determinado como el agua no puede ser principio o arjé de las otras cosas de la fisis, porque ambas están bajo las mismas leyes, son cosas totalmente determinadas, concretas. Por eso él va entonces a sostener la idea que no puede ser algo determinado como el agua, el principio de la física, sino algo totalmente indeterminado. Y eso indeterminado es el famoso apeirón, ¿no? Otro dato importante, como dice acá la diapositiva, es que él fue el primero en usar el término o el concepto de arjé. Pero, profe, yo eso también lo he visto en la literatura. Correcto, ¿no? Ustedes cuando han leído, por ejemplo, la Ilíada de Homero, ¿no? Ahí dice muy claro cuando el rapto de Helena por Alejandro fue el arjé de la guerra. Cuando están diciendo ahí en la Ilíada de Homero de que supuestamente el rapto de Helena por Alejandro fue el arjé de la guerra, lo está tomando en sentido literal, no como principio de la guerra, sino que Anaximandro de Mileto lo va a llevar a un plano totalmente filosófico y ya lo va a considerar como principio fundamental de la fisis al término de arjé. Luego, ¿quién sigue? Sigue Anaxímenes de Mileto, ¿no? Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro y sostuvo que su arjé de la fisis es el aire, ¿no? Y sostuvo que el arjé de la fisis es el aire porque él va a observar que el aire envuelve a las cosas, ¿no? Incluso envuelve a la misma fisis. Él, por el hecho de observar de que el aire envuelve a las cosas y a la fisis, asume que el arjé de la fisis es el aire, ¿no? Por eso él va a concebir, por eso Anaxímenes va a concebir que la fisis es como un disco que flota en el aire, ¿no? Así como tus amigos terraplanistas, así Anaxímenes sostiene, pues, que la fisis es como un disco que flota en el aire. Y por influencia, ¿no? Por influencia de su maestro Anaximandro, Anaxímenes va a sostener que el aire es infinito, ¿no? En eterno movimiento e invisible para la vista de los hombres. Pero un gran aporte que hace Anaxímenes tiene que ver con estos dos procesos que están acá en la diapositiva, que son el proceso de condensación
y el de rarefacción. Porque con estos dos procesos, Anaxímenes de Mileto va a tratar de explicar cómo surgen las cosas en la física, ¿no? Y cómo surge el cambio en la física. Eso es lo que trata de explicar Anaxímenes con el proceso de condensación y rarefacción del aire, cómo surgen las cosas y el movimiento en la física. ¿Qué va a decir? El Larget, que es el aire, tiene dos procesos: condensación y rarefacción. La condensación, ¿en qué consiste? Que el aire, al condensarse, se transforma en nube, es decir, en gas, en gas. Y cuando sigue la condensación, cuando sigue el proceso de condensación, de gas pasa a un estado líquido, líquido, es decir, agua. Y cuando prosigue la condensación, de estado líquido pasa a un estado sólido, ¿no? Se solidifica, se vuelve, ¿qué cosa? Tierra y luego piedra. Ahí está la base de lo que nosotros aprendimos en el colegio, esa clásica clasificación de los estados de la materia: estado gaseoso, líquido y sólido. Eso viene de Anaxímenes. Y la famosa rarefacción consiste en que cuando el aire se enrarece o se expande o se dilata, se convierte en fuego, ¿no? En candela, si quieres llamarlo así, ¿no? Y la combinación de estos dos procesos de condensación y rarefacción produce todo el movimiento y todas las cosas en la física. ¿Para quién sigue? Sigue nuestro amigo Pitágoras de Samos, ¿no? Pitágoras de Samos. Como muy bien dice la diapositiva, fue matemático, filósofo, músico y religioso. Sobre todo este aspecto religioso es muy importante para entender el pensamiento de Pitágoras, ¿no? Porque incluso su misma vida de Pitágoras está marcada por la religión, o tenemos una visión religiosa de la vida de Pitágoras. Y eso te recomiendo, por ejemplo, este bonito libro de Guthrie, es un historiador de la filosofía británico. Guthrie tiene un bonito libro llamado Historia de la Filosofía Antigua, ¿no? Y ahí nos cuenta sobre la vida de Pitágoras, que está muy vinculada a la religión. Incluso el nacimiento de Pitágoras es un antecedente, pues, del nacimiento de Jesús de Nazaret, porque Pitágoras tenía su papá, que se llamaba Menesarcos, y su mamá, que se llamaba Partenés. Pero Partenés era la mujer más bella, más bonita de la polis de Samos. Y era tan bonita, tan bella la mamá de Pitágoras, que era Partenés, que el dios Apolo se fijó en ella. ¿Para qué? Para procrear un dios entre los hombres. Y va a mandar a su sacerdotisa, es decir, a una pitonisa que había en el templo de Apolo, en la polis de Samos, para que le diga al papá de Pitágoras, que era Menesarcos, que le diga que su mujer, en este caso Partenés, su esposa, va a tener un hijo del dios Apolo, que es ¿quién? Pitágoras, ¿no? Es decir, como se dan cuenta, la vida del mismo Pitágoras está muy marcada por lo que es la religión, ¿no? Y esta idea de la religión y del misticismo, que es muy común en Pitágoras, él lo va a plasmar y lo va a desarrollar en su famosa escuela pitagórica. La famosa escuela pitagórica funcionó ¿dónde? ¿En la CEPREUNI? No, en la polis de Crotona. En la polis de Crotona funcionó la escuela pitagórica, es decir, lo que ahora es la península itálica. En Italia quedaba la polis de Crotona. Y ahí hay algo importante, porque ellos en esta escuela pitagórica, digamos así, que la religión, el misticismo están muy vinculados a la matemática, a los números. Y un ejemplo concreto es esto: la famosa Tetractys, ¿no? Por el misticismo que había en la escuela pitagórica, que era propio del pensamiento de Pitágoras, se le da un sentido místico, simbólico a los números, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el número 10 se lo consideraba, pues, el número perfecto, ¿no? Por eso cuando todos nosotros queremos jugar fulbito, todos queremos usar la camiseta número 10 de Maradona, por ejemplo, o en tu caso de Messi, pues, ¿no? Pero eso tiene una explicación acá, ¿no? Porque mira,
La escuela pitagórica estaba compuesta por dos tipos de discípulos. Estaba compuesta por dos tipos de discípulos. Así como el siglo pasado aprendiste en Thomas Kuhn que una comunidad científica está compuesta por dos tipos de científicos, uno los más jóvenes, los más nobles, y otro los más viejos, los más ancianos. Igualito pasaba en la escuela pitagórica de Pitágoras de Samos en Crotona. Habían dos tipos de discípulos. Los más jovencitos, los más nobles, eran llamados los matemáticos, y los matemáticos desarrollaron estrictamente la corriente científica, la corriente matemática de Pitágoras. Se dedicaron a desarrollar toda la doctrina, todos los teoremas matemáticos dados por su maestro. Y cuando hacían las demostraciones matemáticas, los teoremas dados por su maestro, Pitágoras, los matemáticos, ¿qué pasaba? ¿Ingresaban en la uni? No, celebraban matando bueyes, ¿no? Era la visión, pues, mística que ellos tenían vinculada a la matemática. En cambio, los otros discípulos de Pitágoras, que eran los más viejos, los más ancianos, que eran llamados los acusmáticos, ellos, los acusmáticos, desarrollaron toda la corriente eminentemente religiosa de Pitágoras, donde van a desarrollar toda la parte mística y religiosa de su doctrina. Incluso los acusmáticos consideraban a Pitágoras como una especie de Dios salvador, y que supuestamente en esta corriente, pues, dogmática, mística, religiosa, se aceptaban los preceptos, las normas de Pitágoras de manera dogmática y acrítica, ¿no? Y por esta razón, los que desarrollaron esta corriente acusmática, que era la parte mística, religiosa de la doctrina de Pitágoras, fueron los que le van a dar toda esta simbología y misticismo a los números, ¿no? Como les dije en el número 10, de que supuestamente el número 10 es el número perfecto, o lo que para los árabes va a ser el 8, el número del infinito, pero viene de ahí. Otra idea importante que no hay que pasar de lado cuando hablamos de Pitágoras es que, pues, él introdujo esta famosa idea de la transmigración de las almas, ¿no? Que es producto de su viaje que Pitágoras realizó al Oriente, y esta idea de la transmigración de las almas lo trajo de esta famosa religión llamada orfismo, ¿no? Que es una religión de la cultura hindú. Y esta famosa transmigración de las almas, como seguro recuerdan, consiste en, supuestamente, en que nuestra alma está condenada a continuas, ¿qué cosa? Reencarnaciones, ¿no? A continuas o sucesivas reencarnaciones, y que el alma se va a purificar mediante el conocimiento de la matemática, y una vez purificado con el conocimiento de la matemática nuestra alma, nuestra psique, va a regresar a la divinidad, ¿no? A lo que sería Dios. Esta idea de la transmigración de las almas era una idea, pues, rara, extraña para los griegos en su momento, porque los griegos, inicialmente en su mitología, asumían, pues, la idea de que el alma del hombre era mortal. Cuando tu cuerpo moría, tu alma iba al Hades, y en el Hades progresivamente se desvanecía, desaparecía y dejaba de existir. Pero con esta idea de Pitágoras, todo cambia y ya se concibe, pues, que nuestra alma es inmortal. Y es la versión que triunfa, porque eso lo desarrolla también Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. ¿Ok? Pero lo que nos importa más de Pitágoras es que él considera que el arjé de la fisis es el número, ¿no? Él va a considerar que el número es el principio, ¿no? O el arjé que subyace a la fisis. ¿Y por qué llega a esta afirmación? ¿Por qué llega a esta conclusión? Porque los pitagóricos van a observar que las cosas de la fisis, son cuantificables, ¿no? Son cuantificables, es decir, se pueden contar, se pueden expresar en cantidades. Incluso ellos los van a representar a los números con puntos, ¿no? Con puntos. Por eso ellos van a decir que el número es la unidad numérica que subyace a la fisis, que es su arjé, por esa razón. ¿Qué más hay? Bueno, viene, nuestro amigo Parménides de Lea. Miren, Parménides de Lea. Ojo con este, que es el más abstracto, el más complicado. Primero, vamos a comenzar por acá. Parménides de Lea tiene un bonito poema, que es el poema de Parménides, obvio, ¿no? Pero en el poema de Parménides, Parménides
distinguió entre la fisis y la mera apariencia. Es decir, él va a afirmar en este poema que para conocer hay dos caminos. El camino a la verdad solo se alcanza, va a decir Parménides, mediante la razón, ¿no? Mediante el logos. Repito, para Parménides el camino a la verdad solo se alcanza, solo se logra mediante la razón. Mediante la razón, no lo olvides. En cambio, el camino de los sentidos, va a decir Parménides, el camino de los sentidos no es confiable. No es confiable. El camino de los sentidos no es confiable, dice Parménides. ¿Por qué? Porque los sentidos solo perciben apariencias, solo perciben apariencias. Es decir, en otras palabras, nos dan datos errados, equivocados de la fisis. Por esa razón va a llevar al extremo de decir, si los sentidos nos dan meras apariencias, es decir, datos equivocados, y con mi vista, que es mi sentido, puedo observar movimiento, entonces el movimiento no existe porque mi vista me da meras apariencias, me da datos errados. Por esa razón, Parménides de Elea termina negando la existencia del movimiento, ¿ok? Y sobre este conocimiento que él plantea en el poema de Parménides, él va a afirmar esta famosa frase, que es una especie de trabalengua medio enredado, que es esto de acá, ¿no? Que el ser es y el no ser no es. Profe, ¿qué quiere decir eso con que el ser es y el no ser no es? Sencillo. Él va a decir que el ser es todo lo existente. Miren, escuchen el razonamiento. Él va a decir que el ser es todo lo existente. Y si todo lo existente es el ser, ¿qué es todo lo existente? La fisis, pues. Todo lo existente es la fisis. Entonces, otra vez, si el ser es todo lo existente y todo lo existente es la fisis y todo lo existente es la naturaleza, entonces la naturaleza, ¿qué es igual? La naturaleza es igual al ser. Repito, él va a decir, el ser es todo lo existente. Y si todo lo existente es la naturaleza, entonces la naturaleza es el ser. ¿Se dan cuenta que hay una igualdad, una equivalencia, como diríamos en matemática, entre el ser y la naturaleza? Por eso cuando se refiere con esta famosa frase, el ser es y el no ser no es, te está diciendo lo siguiente: el ser, que es la naturaleza, es lo único que existe. Y el no ser, que es la nada, no puede existir. Por esta razón, porque él va a decir que si el ser es igual a la naturaleza, él caracteriza a la naturaleza como eterna, uno, inmutable, ¿no? Inmóvil, ¿no? Porque ya te expliqué cómo niega el conocimiento, cómo niega el movimiento. Inmóvil, inmutable, indivisible, completa, perfecta, limitada, pero sobre todo la naturaleza, ¿cómo es? Esférica, esférica, esférica. Es decir, está diciendo, el ser es la naturaleza y esa naturaleza o ser es esférica. Por eso le va a decir, si el ser, la naturaleza es esférica, esta esfera es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que lo contiene todo, al hombre, a los animales, a las estrellas, el universo, las galaxias, a todo. Por eso, fuera de ella, nada puede existir. Ahora tiene más sentido esa frase, el ser es y el no ser es, y el no ser no es. El ser, que es la naturaleza, es lo único que existe, no puede haber nada fuera de ella, por eso la nada no existe, o como dice él, no es simplemente. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ese es el planteamiento filosófico de Parménides de Elea. ¿Quién sigue? Sigue nuestro amigo Heráclito de Éfeso, ¿no? Miren, nuestro amigo Heráclito de Éfeso tiene un sobrenombre, ¿no? Tiene una chapa. Su sobrenombre es que es el oscuro, ¿no? Así lo llamaban. ¿Por qué lo llamaban a Heráclito de Éfeso como el oscuro? ¿No? Porque tenía ese sobrenombre, chapa, chaplín, como dirían ustedes, el oscuro. Porque sus fragmentos, el lenguaje de sus fragmentos, el lenguaje de sus escritos, era muy complicado.
muy metafórico, escucha eso, muy metafórico, muy enrevesado, repito. Heráclito de Éfeso lo llamaban con el sobrenombre, la chapa de el oscuro. ¿Por qué? Porque su lenguaje era, de sus escritos, de sus fragmentos, era complicado, enrevesado, metafórico. Y mira, escucha esto. Además, él va a decir, ya refiriéndonos a esto, al arjé, él va a decir que el arjé de la fisis, Heráclito de Éfeso va a decir que el arjé de la fisis es el fuego. Pero, profe, ¿cómo es eso que el arjé de la fisis es el fuego? O sea, se quemó todo. No, muchacho. Cuando dice Heráclito de Éfeso que el arjé de la fisis es el fuego, lo está diciendo en sentido metafórico. En sentido metafórico está diciendo Heráclito que el arjé de la fisis es el fuego. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque Heráclito se va a dar cuenta, va a observar que la característica más significativa, más importante de la fisis es el constante cambio, el constante movimiento, es decir, el devenir. En otras palabras, con esa metáfora de que el arjé de la fisis es el fuego, Heráclito te está diciendo que el devenir es el arjé de la fisis, porque se da cuenta que la fisis es totalmente dinámica, como dirían en tu curso de física, ¿no? Él está asumiendo, pues, que en este caso, en la fisis, todas las cosas que hay en la fisis nacen y perecen constantemente. Todas las cosas en la fisis están sometidas a un constante y eterno nacer y perecer. Y el mejor elemento, escúchalo bien, el mejor elemento que representa ese eterno, permanente e inalterable nacer y perecer, es decir, ese inalterable y permanente cambio y movimiento, es el fuego para Heráclito de Éfeso. Y eso lo va a plantear en un famoso fragmento suyo, que es el fragmento 49a, que es el que está acá. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Profe, ¿qué quiere decir eso? Lo está diciendo en sentido metafórico, pues. ¿Qué está diciendo? Que yo, por ejemplo, que yo no puedo descender 2 veces al mismo río, porque ni yo ni el río ya somos los mismos. Las aguas del río ya pasaron, son otras, y cuando yo he vuelto a descender, ya envejecí, ya pasaron unos 2, 3 segundos, o 2, 3, 4 minutos, y ya envejecí, soy otro distinto. Esa idea que grafica, se dan cuenta que representa metafóricamente el cambio, él lo plantea en este famoso fragmento 49a, que es: en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. ¿Ok? Prosigamos, ¿no? Miren, como Heráclito te está diciendo que el devenir es el principio fundamental que determina la fisis, ¿no? El cambio es lo más importante en la fisis, a esa idea le va a agregar otra idea. ¿Cuál es esa? La idea de logos, ¿no? Va a decir que ese constante movimiento, que ese constante cambio, ese constante devenir que hay en la fisis, está regido, está determinado por una ley universal que es el logos, ¿no? Esa ley universal o esa razón universal que es el logos va a determinar ese constante movimiento y lo va a hacer de manera ordenada, armoniosa y equilibrada a ese cambio, a ese devenir. Repito, para Heráclito de Éfeso, el logos es la ley universal que le da armonía, equilibrio, orden a ese constante cambio, a ese constante movimiento que es el devenir, no lo olvides. Y además va a decir que esto está muy vinculado a la famosa unidad de contrarios, a la famosa unidad de contrarios o ley de contrarios, incluso en algunos manuales de filosofía conocida como las constantes contradicciones. ¿Qué quiere decir con esto, Heráclito? Que supuestamente en la fisis
hay constantes contradicciones que se expresan, Heráclito va a decir lo siguiente, que en la fisis hay constantes contradicciones que se expresan en elementos opuestos, contrarios, antagónicos, como cuáles, profesor, como el día, la noche, el verano, el invierno, el amor, el odio, la guerra y la paz. Y estos elementos contrarios, opuestos, antagónicos, son importantísimos para el pensamiento de Heráclito porque son aquellos que nos generan ¿qué cosa? Lo más importante para Heráclito. ¿Qué cosa, profesor? El devenir, pues, el movimiento, el cambio. Es el cambio de día a noche, de verano a invierno, de un estado de amor a odio, de paz a guerra y viceversa. ¿Ok? Por eso son importantísimos las constantes contradicciones o esta ley de contrarios. Razón por la cual los historiadores de la filosofía lo llaman pues a Heráclito por esta unidad de contrarios o ley de contrarios, etcétera, etcétera, como, ¿no está? Como el padre de la dialéctica, pues, ¿no? La oposición, ¿no? Eso es el puesto. Bueno, ahora sí vamos con los pluralistas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos como tiempo? Sí, nos queda sobrado. Vamos con los famosos pluralistas. ¿Qué son quiénes? Estos tres: Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasomene y Demócrito de Abdera. Mira, y como decía el Chombo, escucha lo que va a salir de mi boca, ¿no? Como diría el Chombo, escucha lo que va a salir de mi boca. En el mundo griego, específicamente en el periodo presocrático, las dos más importantes ideas del periodo presocrático son la de Parménides y la de Heráclito. ¿Cuál, profe? Que el ser es inmóvil, que el ser es inmutable de Parménides, y el devenir, el constante cambio de Heráclito. Acá hay un problema totalmente ontológico, filosófico. ¿Por qué? Porque los griegos se van a plantear cómo es posible que un principio como el ser, que es inmóvil, inmutable, me pueda generar en la fisis devenir, movimiento, cambio. Ese es el problema filosófico que hubo en el periodo presocrático. ¿Cómo el ser que es inmóvil me genera cambio, movimiento en la fisis? Y ese problema lo van a solucionar estos llamados pluralistas, llamados que son Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Otro dato más antes de comenzar con este: recuerda, si en tu práctica te preguntan cuáles son las dos ideas más importantes del periodo presocrático, son el ser inmóvil de Parménides y el devenir de Heráclito. Ya está. En el caso de Empédocles de Agrigento, él va a sostener, para conciliar estas dos ideas de Parménides y Heráclito, que en este caso el arjé tiene que estar compuesto, ¿no? El arjé de la fisis tiene que estar compuesto por 4 elementos. Y esos 4 elementos, ¿cuáles van a ser? Agua, aire, tierra y fuego. Esos van a ser los 4 elementos que van a componer al arjé. Incluso va a decir que hay 2 fuerzas cósmicas que van a ordenar y separar a estos 4 elementos del arjé. ¿Y cuáles son esas fuerzas cósmicas? El amor y el odio. El amor que une a los 4 elementos y el odio que separa a estos 4 elementos. Por eso Empédocles de Agrigento va a decir que estas fuerzas cósmicas generan una especie de ciclo cósmico uniendo y separando los 4 elementos, y así se produce el movimiento y las cosas en la fisis. ¿Quién sigue? Sigue Anaxágoras de Clasomene, ¿no? Anaxágoras de Clasomene va a sostener que el arjé de la fisis, ¿no? Son las famosas semillas, ¿no? Las famosas semillas o espermatas, ¿no? Acá está. Las famosas semillas o espermatas. Repito, Anaxágoras también va a tratar de solucionar este famoso problema entre Parménides y Heráclito de cómo que el ser que es inmóvil me genera tanto devenir en la fisis. La solución que da Anaxágoras es que el arjé entonces tiene que estar compuesto de semillas, ¿no? O espermatas, ¿no? O simplemente, como lo llamó Aristóteles en su Metafísica, homeomerías.
Aristóteles, en su Metafísica, cuando hace una recapitulación de todas las ideas filosóficas que tratan de explicar la física, menciona Anaxágoras, y a sus semillas o espermatas, Aristóteles lo llama, como dice ahí, homeomerías, ¿no? Homeomerías. Por eso en tu práctica, en tu examen, si te ponen ahí como pregunta, ¿cuál es el arjé de Anaxágoras? Si no aparece ni semillas ni espermatas, marcas inmediatamente homeomerías, o al revés, ¿no? Si no aparece, por ejemplo, homeomerías, marcas inmediatamente semillas o espermatas, ¿no? Pero él va a decir, Anaxágoras, algo también importante, que supuestamente las semillas, estas semillas u homeomerías, que dice Aristóteles, son partículas infinitas en número, ¿no? Eternas, infinitas sus divisiones también, y poseen cualidades de todo cuanto existe. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que supuestamente estas semillas poseen las cualidades de todo cuanto existe. Eso quiere decir en Anaxágoras que supuestamente todas las cosas que hay en la física son producto de un determinado tipo de semilla. Es decir, en otras palabras, hay semillas que producen o que crean a los hombres, otras semillas que producen a los perritos, otras semillas que producen a los gatitos, otras semillas que producen a las laptops, otras semillas que producen a los árboles, las montañas, las estrellas, las galaxias, así. Es decir, hay semillas para todas las cosas que se crean en la física. Y va a decir que supuestamente hay una fuerza racional o una inteligencia racional o universal, como dice en la diapositiva, que es el famoso nous, ¿no? El famoso nous es la fuerza racional o la inteligencia racional o universal que va a dirigir todo este movimiento de las semillas o todo este movimiento de las homeomerías para que se agrupen y se separen, y así en esta agrupación y separación que va a determinar, que va a regir el nous, se va a formar todo el movimiento en la física y todo las cosas también en la física. Y el último es el gran Demócrito de Abdera, ¿no? El famoso Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera, ¿no? La polis de Abdera, no lo olviden, quedó pues en lo que ahora es el Cáucaso. Demócrito tuvo como maestro, ¿no? Fue discípulo de Leucipo de Mileto, es decir, el fundador de la escuela atomista, o de esta corriente atomista en filosofía, que comienza en los griegos, la inicia Leucipo de Mileto, la continúa su discípulo, que es Demócrito de Abdera. En el periodo helenístico lo continúa Epicuro de Samos, y también ya en la época romana lo va a seguir pues un Lucrecio, que es el famoso filósofo Lucrecio de la época romana, que no vemos acá en Cepreuni, ¿no? Pero esos son todos los representantes del atomismo en la época antigua, sobre todo. Y Demócrito pues va a considerar, para solucionar este problema entre Parménides y Heráclito, que el arjé de la física son los átomos, ¿no? Y los átomos, ¿cómo son para Demócrito? Son partículas indivisibles, impenetrables, indestructibles, infinitas e invisibles para la vista del ser humano. Y va a decir que estos átomos, ¿no? Para generar todo el movimiento y cómo surgen las cosas en la física, va a decir que estos átomos en el vacío, ¿no? Van a colisionar, van a chocar entre sí, y en este proceso de chocar, colisionar entre sí, los átomos en el vacío van a generar todo el movimiento en la física y todo el surgimiento de las cosas en la física. Una consecuencia interesante del planteamiento filosófico de Demócrito es que él va a sostener pues que el alma es mortal, porque él va a decir, si la física está compuesta de átomos y de vacío, como dice en la diapositiva, y todas las cosas están compuestas de átomos, entonces, si todas las cosas están compuestas de átomos, también mi alma y mi cuerpo están compuestos de átomos. Por eso, cuando mi cuerpo muera, los átomos de mi cuerpo y los átomos de mi alma se van a disgregar, ¿no? Se van a separar, ¿no? Es decir, el alma deja de existir, se vuelve totalmente mortal. Pero como ustedes saben, la versión que triunfa acá en el mundo griego es la versión de Pitágoras de que el alma es inmortal. Por eso
la sigue Sócrates, Platón incluso a Demócrito ni lo cita porque no está de acuerdo con su pensamiento atomista, perdón, y Aristóteles simplemente lo cita a Demócrito simplemente para chancarlo, así como lo chancaron a Forsyth en el debate. Bueno, muchachos, eso es todo. Eso es todo. Voy a dejar de compartir para darle las claves. Voy a dejar de compartir para darle las claves. A ver, las claves son la 1, beso, la 1, beso, la 1, beso, 2 dedo, 2 dedo, 2 dedo, 3 también dedo, 3 también dedo, 3 también dedo, 4 enano, 4 enano, 4 enano, 5 casa, 5 casa, 5 casa, 6 avión, 6 avión, 6 avión, 6 avión, 7 beso, 7 beso, 7 beso, 8 casa, 8 casa, 8 casa, 9 también casa, 9 también casa, 9 también casa, y 10 enano, y 10 enano. Voy a detener la grabación.